Con el objetivo de promocionar las exportaciones en la provincia de La Pampa, arribó hoy el canciller Santiago Cafiero a la ciudad de General Pico y ahora lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Santiago? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, muy bien, realmente muy conforme con toda la agenda que llevamos adelante con el gobernador y con la intendenta aquí en General Pico, eh, viendo cómo en cada localidad, en cada provincia, se empieza a también generar un testimonio fuerte de esta recuperación que está teniendo la Argentina en su entramado productivo y cómo las exportaciones son la llave principal de este modelo de desarrollo con inclusión que el presidente está llevando adelante. Bien, ¿qué es lo que pudo ver y llevarse de aquí de la provincia de La Pampa? En primer lugar, estuvimos trabajando con pymes de aquí de La Pampa, con pymes con capacidad exportadora y con pymes que ya están exportando y otras que están con posibilidades de hacerlo. Eso es fundamental en un contexto de tanta incertidumbre, que pymes y que muchas de ellas vinculadas también al sector agropecuario sean parte de lo que el presidente viene buscando como objetivo geopolítico, de que la Argentina se presente como un proveedor estable de alimentos en un mundo de tanta incertidumbre. Efectivamente, La Pampa representa entonces un desafío sumamente interesante porque tiene su capacidad productiva, porque tiene su historia productiva, también vinculada a la producción de alimentos. En ese sentido estuvimos trabajando con diferentes pymes y después con pymes ya que están incorporando tecnología a sus cadenas productivas. Algunas de ellas ya están trabajando con programas del gobierno que las vinculan con embajadas, que las vinculan con ferias y negocios en el extranjero para que tengan posibilidad de exportar. Y hay otras que, bueno, que están iniciando el camino naturalmente, con las dudas que puede llegar a tener cualquier pyme cuando se lanza a un desafío de estas características, que es ampliar su mercado en el extranjero. Ahí el acompañamiento del Estado es fundamental. Entonces ese fue el trabajo que hicimos. Por otro lado, visitamos dos empresas muy interesantes aquí en la zona franca de Pico, que tienen que bueno, son bien distintas, ¿no? Una empresa metalúrgica y una empresa de tecnología, pero ambas con grandes potencialidades. Una empresa metalúrgica vinculada a la industria minera. La minería es uno de los sectores más dinámicos que ha recibido inversiones en este tiempo. Hemos recibido inversiones en cobre, en plata, en oro. La minería viene creciendo mucho en nuestro país y esta es una empresa proveedora del sector minero, una empresa metalúrgica que también apuesta a ese crecimiento y realmente, bueno, ha hecho una inversión acompañada y apalancada por el gobierno provincial y por el gobierno nacional, que estuvimos viéndola hoy de cómo va a estar funcionando. También vinculándose a sectores de la construcción, con lo cual efectivamente también allí vemos el crecimiento que se está dando. Y por otro lado, otra empresa que también recorrimos, una empresa joven, una empresa de jóvenes, tecnólogos, tecnólogas, ingenieros de sistemas que llevan adelante una empresa de desarrollo de software que es toda para exportar a Estados Unidos. Realmente allí lo mismo. Un testimonio de esta economía del conocimiento, del talento argentino para exportar y realmente la capacidad humana que tenemos para poder ganar y conquistar mercados que son muy desafiantes, como el mercado americano, norteamericano, que efectivamente allí se están dando muchas posibilidades para los desarrollos del software argentino. Bien, Santiago, en paralelo hay una necesidad de conseguir dólares y esto puede darse a través de una ley que está tratándose ya en el Congreso y es, en pocas palabras, esta ley para que la deuda se pague con fondos fugados. ¿Qué piensa que va a pasar? Sí, a ver, hay diferentes cuestiones, digamos, ¿no? Por un lado, el desafío exportador que estamos llevando adelante tiene que ver con financiar el crecimiento, no tiene que ver con financiar el pago de deuda, digamos, ¿no? Sino tiene que ver con financiar el crecimiento. Justamente como la Argentina tuvo un proceso de endeudamiento muy fuerte, muy profundo, insostenible, impagable la deuda que tomó el gobierno anterior.
La reestructuración de esa deuda, los nuevos programas lo que hicieron fue extender el plazo, darle tiempo a la Argentina para que crezca. Ahora, ese crecimiento, ¿cómo se va a financiar? Bueno, ese crecimiento se tiene que financiar con exportaciones. Por eso es que cada eslabón tiene que ir funcionando armónicamente en esta suerte de relojería, de algún modo, ¿no? Todo tiene que ser muy armónico. Es decir, las exportaciones tienen que ser muy dinámicas, como están siendo, y seguir potenciándose, porque necesitamos esos dólares para financiar el crecimiento. Financiar el crecimiento implica que las pymes, que las empresas, que los comercios continúen con las persianas abiertas, puedan seguir teniendo una demanda fuerte, robusta del mercado interno, y que eso haga que la economía en su conjunto vaya creciendo y genere trabajo, y genere empleo, genere ingresos para los trabajadores y las trabajadoras, que tienen que ser ingresos de calidad, que le ganen a la inflación fundamentalmente, ¿no? Bien, Santiago, pero... esta carrera. Y en ese sentido, en paralelo, ¿qué hay? Bueno, la discusión sobre la necesidad de seguir viendo a ver qué es lo que sucedió con la deuda, con esta deuda, y cómo se va a vincular estos marcos normativos que se están discutiendo. Si efectivamente se logra aprobar esos recursos de lo que ha sido la fuga de capitales que tuvimos en Argentina, producto de un modelo de alta financiarización de la economía que se olvidó del entramado productivo. Bien, la posición del gobierno es que la deuda la paguen los que la fugaron. La posición del gobierno es que la deuda, efectivamente, lo que necesitamos es poder despejar esa deuda para poder avanzar en un modelo de producción y de empleo. Si nosotros seguimos enclavados en un modelo de fuga, en un modelo de financiarización, de alta financiarización de la economía y de la especulación, evidentemente nunca vamos a poder salir adelante. Bien. Lo que necesitamos es eso. Ahora, sí, la cuestión conceptual de que la paguen los que lo fugaron, sí, nos parece obviamente que es sumamente convocante, pero lo cierto es que nosotros tenemos que generar, la obligación nuestra no es generar conceptos marketineros, sino generar políticas públicas reales y concretas para superar los problemas que tienen los argentinos y argentinas. Bien, hubo cambios en la Secretaría de Comercio Interior, hay tensiones dentro del Frente de Todos, el gobierno no le encuentra la vuelta a cómo controlar la inflación y los precios de los alimentos que suben récord en este último mes. ¿Cuál piensa usted que debe ser la salida? La salida es continuar en la senda que el presidente ha marcado, con mucha determinación, avanzar en los mecanismos que vayan permitiendo que las paritarias se vuelvan a reabrir, que esas paritarias estén por encima, naturalmente, de la evolución de precios, que también, bueno, continuar con lo que es nuestra ley de movilidad jubilatoria, que tiene una actualización cada 4 meses. Efectivamente, también allí lo que vamos necesitando es que todo lo que son los ingresos de las familias, formales o informales, vayan creciendo y evolucionen por encima de la evolución de los precios. A su vez que necesitamos que los ingresos de las familias crezcan por encima de los precios, necesitamos que los precios detengan este crecimiento tan abrupto que han tenido, que viene producto de 2 shocks. El primer shock es un shock de oferta que trajo la pandemia. Cuando vimos todo el aumento producto de la pandemia, el aumento a nivel internacional fue un shock importante. El segundo shock importante es la guerra. Ahora, solamente con ver que el trigo duplicó su valor en un año, es producto también de este efecto colateral y estas consecuencias que se están viviendo en el mundo con respecto a la guerra. La inflación, es cierto, la Argentina tiene una inflación alta que permanentemente estamos trabajando para que eso descienda. Ahora, lo cierto es cuando uno analiza el contexto, se da cuenta que países que no tenían inflación ya están con una inflación muy alta y que no tienen estas herramientas, no tienen paritarias, no tienen herramientas que vayan acompañando la evolución de los precios. Bueno, Argentina tiene sus mecanismos y debe continuar llevándolos adelante para que los salarios y los ingresos de las familias no queden rezagados contra los precios.
Bien. Las tensiones dentro del Frente de Todos son más que evidentes. ¿Piensa que va a haber unidad para el 2023? Sí, sí, yo soy un optimista de la unidad, con lo cual creo que efectivamente puede haber tensiones o puede haber discusiones, pero son todas discusiones programáticas, ninguna discusión es una discusión de fondo. La discusión es que puede haber un espacio, que es un espacio abierto, diverso, de participación política, son discusiones que tienen que ver, o debates que tienen que ver, sobre cómo mejoramos los mecanismos distributivos en este caso. Ya nadie discute que la economía argentina está creciendo, que este modelo es un modelo que hace crecer la economía. Ya nadie discute que este modelo es un modelo que hace crecer el empleo. Se crearon 1.200.000 empleos durante el año pasado. Solamente con ver los últimos meses, de agosto a febrero, hoy lo repetía también aquí en La Pampa, entre agosto y febrero el crecimiento del trabajo formal privado fue de 20.000 puestos de trabajo por mes. Es decir, que efectivamente ya nadie discute que este es un modelo que está generando empleo, que está generando crecimiento económico. Ahora sí, efectivamente hay una discusión más profunda que tiene que ver con cuáles son las mejores herramientas y los mejores mecanismos distributivos. Y allí hay debate, claramente, sobre todo para un espacio como es nuestro espacio, el espacio del peronismo, que tiene una singular identificación con las políticas distributivas, que no las tienen otros espacios. Bueno, para nosotros eso es troncal, con lo cual encontrar las mejores herramientas para que la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza en nuestro país sea de un modo equitativo, distributivo, bueno, efectivamente allí es donde encontramos diferentes opiniones adentro de nuestro frente, pero eso es positivo. Bien, la última pregunta, Santiago, y le agradezco mucho por estos minutos con la televisión cooperativa, es si cree que Alberto Fernández es la figura que de alguna manera garantiza la unidad dentro del Frente de Todos, o si habrá otros líderes políticos dentro de esta coalición que van a disputar la presidencia en el año 2023. No, para el 23 falta mucho. Yo lo que sé es que el presidente es un militante político de toda la vida, es un militante peronista y que siempre va a estar dispuesto, como estuvo dispuesto, a dar las peleas y las batallas que tuvo que dar en época de pandemia, o cuando tuvo que estar dispuesto para dar la pelea contra el Fondo Monetario Internacional, logrando un acuerdo que no tiene reforma laboral, que no tiene reforma jubilatoria, que no va en contra de los trabajadores, cuando se tuvo que plantar y dar la discusión con los acreedores privados y ahorrarle a la Argentina 37.000 millones de dólares. Es decir, bueno, cuando tuvo que negociar con todos y contra todos para conseguir más de 105 millones de vacunas. El presidente es un presidente que siempre va a estar dispuesto a los desafíos y a las batallas que se le presentan, porque es un militante político, porque es un militante peronista. Luego, ¿qué va a suceder el año que viene? Si será candidato o no, o quién será candidato, esa ya es una definición colectiva. Nosotros somos parte de un proceso político que nos encontró en el 2019, juntando a todo el peronismo y a todas las corrientes del peronismo y del movimiento popular, para derrotar un modelo neoliberal que se había instalado en la Argentina. Bueno, me parece y confío en que eso se vuelva a repetir. Bien. Santiago, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo. Pausa y regresamos.